Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, pido disculpas por la clase pasada que no se pudo realizar, hubo una emergencia. La clase de hoy, la clase pasada, digamos que tenía que haber sido, vamos a hacer un repaso pequeño de lo que se ha visto y continuaremos con nuevos informes que principalmente nos vamos a centrar en esta oportunidad en reconocer quién es el emprendedor, ¿cierto? Y quién es el empresario que tiene que estar detrás, o a veces la misma persona puede ser emprendedor y empresario, pero son características quizá un poco distintas. Uno es el que crea, ¿cierto? Descubre la oportunidad y tiene la idea, y otro puede ser el que, o el mismo puede ser que tenga los recursos, ¿cierto? Y tenga las habilidades empresariales para llevarlo adelante. Entonces, vamos a revisar la presentación de PowerPoint para poder compartirla. Tengo que compartirla aquí. Entonces, habíamos visto que la, para que haya un emprendimiento necesariamente tiene que darse tres condiciones. Ok. Entonces, tienen que darse tres condiciones. Uno es que existe la oportunidad. La oportunidad se gesta a veces y uno la ve pasar y no la toma. Y entonces uno tiene que estar atento a esas oportunidades, porque las oportunidades tienen que ver con varias cosas que son que que digamos que coinciden, ¿cierto? Una de ellas es que justamente para lo que uno es experto, se da una oportunidad de desarrollo o de mejora en algún ambiente. El emprendimiento no necesariamente tiene que ser eh, como o la gestión de una empresa propia de uno, sino que también puede ser el interior de una empresa donde uno ve que hay una necesidad urgente y uno realiza el emprendimiento y el empresario que es dueño, obviamente lo ejecuta. Lo otro, obviamente, también tiene que ver con el tamaño, como dice acá, ¿cierto? El tamaño y el alcance, porque el tamaño de la oportunidad puede ser muy pequeño, entonces quizás no valga la pena realizarlo, pero si es grande, significa una oportunidad de mucha ganancia. Y también el alcance tiene que ver con lo que dura. A lo mejor va a durar muy poco la oportunidad, o a lo mejor sí es un desarrollo que tiene protección, por ejemplo, patentes de algo que puede ser protegida por 20 años y además puede ser que tenga un mercado que lo necesite también por un largo plazo. El otro es el empresario, ¿cierto? Que obviamente tiene que tener conocimientos y habilidades de lo que es el negocio, el mercado y la oportunidad misma, conocerlo, ser experto en la materia para, obviamente, evitar de ser desplazado de la oportunidad o también evitar la competencia, ¿cierto? Ser el único que lo tenga y que todos lo necesiten, que es el ideal. Y los recursos, obviamente, se requieren los recursos monetarios, humanos y materiales para poder llevarlo a cabo, ¿cierto? Esos son tres los factores que influyen. Esto lo vimos en la clase pasada y lo estamos reforzando ahora para que quede el concepto claro de cuáles son las características de el emprendimiento, digamos. Entonces, vimos que los recursos tienen que estar, bueno, las buenas oportunidades, como dice ese dicho, dirigidas por un potente empresario o equipo fundador, atraen el dinero. ¿Entiendes? Siempre ha sido así. De hecho, hay países o culturas que son distintas. Nosotros acá en Chile siempre vemos la oportunidad como la diríamos, lo que fortalece el emprendimiento. En cambio, en otros países la oportunidad es menos importante que las personas o el equipo fundador. Si el equipo es bueno, aunque la oportunidad sea más o menos, ellos van. Pero si el equipo es malo, digamos, y la oportunidad es muy buena, prefieren no ir. ¿Por qué? Porque saben que la gestión es mucho más importante. Lo otro es el financiamiento. A veces cuando no se tiene financiamiento propio o dinero propio para efectuar la oportunidad, se puede, se puede hablar de obtener financiamiento externo, ¿cierto? Estamos hablando de los recursos, que es la primera parte que estamos analizando. Lo otro es la creatividad para crear recursos. A veces, por ejemplo, en los colegios, a veces necesitan un emprendimiento de algo en el colegio, qué sé yo, arreglar una sala, conseguir equipos audiovisuales y se les ocurre a los alumnos conseguir dinero creativamente, haciendo rifas, conversando con los empresarios locales para que los ayuden, etcétera. Siempre va a haber una forma creativa de obtener el dinero, a veces haciéndose socios de alguien, etcétera. Otros recursos también.
no tan solo son los recursos de dinero los importantes, sino que son recursos humanos, a veces más importantes que el recurso del dinero. A veces el dinero se puede suavizar el requerimiento de dinero contando con buenos recursos humanos, recursos físicos. A veces uno tiene un invento, necesita desarrollarlo y tiene un amigo que tiene una maestranza, digamos, y él puede hacerlo en forma gratuita porque tiene herramientas y elementos físicos o materiales de desecho que uno puede ocupar para desarrollar tal invento. Si hablamos de algo tangible. Y también lo intangible, ¿cierto? Como son la información misma que uno puede poseer. Por ejemplo, si uno quiere desarrollar algún proyecto de negocio y tiene acceso a información de clientes, por ejemplo, puede ser muy importante el efecto o el hecho de tener esa llegada y uno puede acceder a ello a través de distintos mecanismos, ya sea por internet o por vía correo, etcétera. Uno puede buscar la forma de llegar a ese cliente y puede ser más importante que lo otro. Nosotros hablamos de la oportunidad, ¿se acuerda de negocio? La oportunidad, habíamos dicho que siempre de 100 oportunidades, ¿se acuerdan? Dijimos que al menos 4 se ponen en marcha, perdón, se ponen en marcha, 4 realmente, lo que es increíblemente poco, o sea, está hablando de un 4% de oportunidades que verdaderamente se ponen en marcha. Uno va a la universidad y encuentra que hay memorias que hacen los estudiantes que están ahí, archivadas, llenas de polvo, y nadie las ha llevado a cabo, y a veces son ideas revolucionarias y buenas. ¿Y por qué? Porque en realidad se requiere que se conjuguen varias cosas para que el negocio se efectúe. Como les dije, la oportunidad pasa a veces por la puerta de uno la ve y la ve pasar y no la toma. Y más del 80% de esos son rechazados inmediatamente, ¿cierto? Digamos, de todos los emprendimientos que aparecen, el 80% es rechazado. ¿Por qué? Porque la persona que tiene a veces la idea no sabe comunicar cuán buena es la idea y la gente no percibe. Lamentablemente los empresarios a veces cometen errores. Yo he visto casos de emprendimientos que se ofrecen a gente rica en programas de televisión, por ejemplo, y los tipos no entendieron el- las bondades del emprendimiento o del nuevo desarrollo o invento. Y por lo mismo, ellos, después de ¿cómo se llama? Lo rechazaron. Después de un tiempo, la persona decidió hacerlo por su cuenta propia y se hizo millonario, ¿entiendes? Y cuando ellos podrían haber sido socios de ese emprendimiento, pero a pesar de ser empresarios que se supone eh, maestros en la materia de emprendimientos, a veces también se les pasa por alto. Puede ser por desconocimiento de ellos, prejuicios, o puede ser también por la mala presentación del mismo invento. Me parece que hay que tener mucho, digamos, saberse dedicar y saber conocer la otra parte al que uno va a invitar o a convencer o a subir al carro del emprendimiento. Y un 15% son rechazadas después de que leen cuidadosamente el plan de la empresa. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener cuidado de poder eh, lograr estar en ese menos del 10% o del 4% que llega a verdaderamente realizarse, ¿cierto? No es fácil. Entonces, tenemos que suceder eso. Y también tenemos que, alrededor de un 10% atraen el interés para recibir una segunda lectura, ¿ya? O sea, se rechaza, digamos que alrededor de solamente el 10% tiene el interés para recibir una segunda lectura y el 4% es el que verdaderamente se implementa, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces, en el fondo, ¿qué significa eso? Que en promedio ustedes tienen que proponer 100 emprendimientos para que 4 de ellos, el 4% se le acepte. O bueno, diríamos por lo menos 25 para que uno se le acepte, para que se hagan una idea, ¿ya? Entonces, es bueno que ustedes tengan esa noción para que cuando estén trabajando para una empresa, quieran proponer algunos nuevos desarrollos, cualquier idea que vean, tienen que saber que son mínimo 25 para que uno de esos se le apruebe. Entonces, hablemos de lo que es también lo que es la demanda del mercado, es un factor clave.
para valorar la oportunidad del negocio, ¿cierto? Porque si no hay demanda, si no hay necesidad en el mercado, entonces el negocio está condenado a fracasar. O a veces uno puede inteligentemente crear la demanda o crear la necesidad para que haya cierto interés de la gente y puedan verdaderamente efectuarlo. La cuota de mercado eh, y su crecimiento potencial es igual o superior al 20% de crecimiento anual. ¿Es duradera? ¿Es fácil captar nuevos clientes? No es fácil, ¿cierto? Y también una cuota de mercado potencial que sea igual o superior al 20% de crecimiento anual, eh, no se sabe si verdaderamente es duradera. O sea, tenemos que tener nosotros un margen de mercado suficiente para lograrlo. ¿Ya? Bueno, también la estructura de mercado hablábamos, ¿cierto? Y su tamaño son factores claves para definir la oportunidad de negocio, la estructura del mercado. Pregunta que se debe hacer uno, por ejemplo, ¿el mercado es emergente o es fragmentado? ¿Ya? Existen barreras de entrada, por ejemplo, porque a veces uno puede tener un tremendo emprendimiento, algo que puede ser considerado muy positivo, pero los actores que hay en el mercado no permiten que uno pueda entrar. Incluso se da al interior de las empresas. A veces uno quiere hacer un desarrollo computacional, por ejemplo, y resulta que no lo puede hacer porque hay una barrera de entrada, porque el departamento de informática, del cual dependen los desarrollos informáticos, lo prohíbe. ¿Cierto? Dice, no, 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 cierto, aquí todo se hace a través del departamento de informática, usted no puede hacer desarrollos propios. Me pasó a mí, por ejemplo, la experiencia que yo les conté en la empresa Soprole, donde tuve que trabajar de forma clandestina y solucionar el problema porque sabía que iba a tener una barrera de entrada bastante poderosa. También el margen de la venta ayuda a diferenciar la oportunidad de negocio de la idea de negocio, ¿ya? El margen de venta, ¿a qué se refiere el margen? La diferencia entre lo que cuesta y lo que se gana, ¿cierto? O lo que se vende, el precio de venta del producto. Si se interiora una empresa, diríamos, sería la ganancia que va a reportar este cambio o este desarrollo. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer, ¿se puede conseguir proveedores a bajo costo? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿para qué yo desarrollarlo? O bien, ¿para qué o el desarrollo me significa que tengo que tener insumos y los insumos me los tienen que dar los proveedores, pero ¿puedo a esta escala de producción tener costos bajos para yo competir en el mercado y tener un margen que me dé aporte por lo menos un 40% de ganancia? ¿Se requiere más o menos capital para explotar la oportunidad de negocio que la competencia? ¿Cierto? A veces la competencia puede ser que esté subsidiada, caso de China. A veces uno ve que voy a hacer este producto, pero también lo producen en China. Entonces uno quiere el transporte, todo eso, a ellos les sale más caro, pero allá lo subsidian y les sale muy barato porque el gobierno está detrás apoyando a la gente para que logren precios increíblemente económicos. Entonces no puedo competir, ¿ya? Sería también el margen no me daría para soportar o que el emprendimiento sea atractivo, digamos. El empresario, vamos a ver, que ahí vimos las características del empresario, que tiene autoconfianza, ¿cierto? Perseverancia, energía, diligencia, etcétera. Vimos cualquier cantidad de características, ¿cierto? Que tiene. Pero la verdad es que es muy difícil verdaderamente encontrar o definir las características propias del empresario, porque a veces el empresario puede tener éxito producto de que lo hace todo en una forma muy agresiva y tiene los recursos y es muy, diríamos, autoritario. Y puede ser que tenga éxito por eso, porque hace que las cosas funcionen a la fuerza. Y hay otros que no, otros que tienen las características de un líder y lo logran en forma natural, ¿ya? Entonces, la planificación del proceso emprendedor, lo vimos también, ¿cierto? Argumentos en contra de la planificación, como dice ahí, y justificación de la importancia de realizar la planificación. Vimos que la planificación viene a ser algo extremadamente irrelevante, a pesar de que algunos dicen planificar es vital, pero nunca sirve de mucho. ¿Por qué planificar es vital? Porque por lo menos uno está haciendo el intento o el esfuerzo de ponerse en la visión de cómo debe marchar el emprendimiento o el nuevo negocio. ¿Cierto? Si uno no planifica, uno no va a ponerse en el lugar de
del proceso, digamos, que tiene que cubrir ese evento. Entonces tiene que tener en cuenta eso. Eh, por ejemplo, el argumento en contra de la planificación dice que no se entiende. Entonces, pues lo otro dice, muchas personas son reticentes a la nueva situación, ¿ya? Y a veces la justificación de ellos es que no entienden, ¿no? ¿Cierto? Eh, entonces hay que tener en cuenta de que siempre va a haber resistencia al cambio. Personas que tú le propongas algo nuevo, un nuevo desarrollo, tiene resistencia. Yo les conté la experiencia de que tres empresas externas en Soprano habían tratado de solucionar el problema y no lo habían logrado. ¿Por qué? Porque hubo resistencia al cambio o también la empresa cometió el error de no involucrar a los actores principales en ese desarrollo, ¿cierto? Demanda un gran esfuerzo mental, por ejemplo, también. Dice, también es un trabajo muy interesante y creativo. Esa es la respuesta que uno debe dar, la justificación que uno debe dar. Sí, es verdad que demanda un esfuerzo mental, pero se requiere, digamos, es una cosa interesante que permitirá desarrollar la creatividad. Necesitan compromiso, dice ahí, que sería un argumento en contra de la planificación. Todas las cosas importantes requieren compromiso, ¿cierto? También el que uno no quiere planificar, ¿por qué? Porque dice, no, contiene demasiados datos e información. También, aunque la recopilación de información es importante, en todo proceso de planificación no hay que olvidar que la planificación se refiere sobre todo a la acción y no a la información, ¿ya? Entonces, la, en cuanto a la planificación, ¿cierto? Eh, también el volumen de información. A veces el trabajador se opone a la planificación porque se requiere un análisis y un volumen, manejar un volumen de información importante. Y hay justificaciones para hacerlo, digamos. Y digamos, dice otra justificación, otro argumento en contra, dice, de la planificación, que tiene escasa credibilidad, ¿ya? La verdad es que eh, dentro de ese proceso, claro, porque la previsión nunca se cumple al pie de la letra, pero es la apariencia, sería la justificación, que tiene, pues los buenos planificadores casi siempre planifican planes no realizables. Sin embargo, aunque la planificación no garantiza el éxito, ofrece la mejor oportunidad para lograrlo, ¿cierto? Es como decíamos entonces, muchos de los encargados de planificar dicen que la planificación en realidad no se adapta nunca a la realidad, pero es vital hacerlo, ¿ya? Esa es la justificación general que tendría que darse para que la planificación se lleve a cabo. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver las etapas del proceso de planificación, ¿ya? Primero, se parte por la determinación de objetivos, ¿ya? Tiene que ser obviamente objetivos realistas y alcanzables, búsqueda y obtención de información, ¿cierto? Sobre la oportunidad, el mercado y los recursos, ¿ya? Tiene que también tener la otra etapa que viene después ya la evaluación de alternativas, porque no necesariamente siempre se da una alternativa, sino que se dan varias. Ahí se requiere análisis de la repercusión en costos y beneficios, ¿cierto? Porque alternativa uno tiene tantos costos, alternativa 2 tiene beneficios. Por ejemplo, yo desarrollo un invento, ¿ya? Y digo, bueno, me monto yo, hago yo la inversión, compro las máquinas y hago todo para que me salga un costo barato. O bien, dado que estoy partiendo, mejor arriendo los servicios de terceros, ¿cierto? Y voy a ganar menos, ¿cierto? Pero no hago la inversión. No necesito la inversión. El margen de construcción a lo mejor me permite, o a lo mejor no, porque ellos me van a cobrar tan caro que no voy a poder venderlo a un precio competitivo y que se compre este producto. Entonces, todo eso tiene que evaluarse por distintas alternativas. Lo otro es la preparación del plan eh, de, en documento escrito, materializar el plan en un documento escrito. O sea, siempre es bueno llevarlo, el proyecto mismo llevarlo a un documento escrito que permita ver claramente cuál es la planificación. Incluso a veces se hacen unos diagramas de las etapas que tienen que cumplir. La carta GAN también tiene que estar ahí metida para ver cómo va a evolucionar y dónde, en qué etapa está uno, etcétera. Pero el documento escrito siempre va a ayudar
especialmente si uno está buscando eh, socios o personas que puedan financiar. Le van a pedir siempre un documento, quiero verlo por escrito, y ellos ahí tomar una decisión, porque a veces no se entiende la oportunidad de inmediato, sino que se tiene que madurar. Y uno mismo le sirve también para ir complementando y enriqueciendo el documento mismo, y ahí va enriqueciendo la idea y después se sigue ese plan. Programar y desarrollar el plan en el tiempo, ¿cierto? Y eso requiere obviamente la habilidad de ir efectuando y ir conociendo y saber, siempre se desarrolla esto en forma interactiva. Es decir, uno planifica, uno propone, hace la carta GAN y de repente tiene que retroalimentar la carta GAN para irla modificando de acuerdo con nuevos aspectos. A veces uno dice, bueno, entonces ahora vamos a hacer la parte, qué sé yo, de permiso de municipales, ¿ya? Y uno estimó que los permisos municipales demoraban una semana y la verdad es que demoran un mes. Y a veces más grave, a veces demoran 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Entiende? Entonces uno no lo tenía en consideración. Entonces tiene que adelantar ese proceso o bien retrasar todo el proyecto. Y sucede a menudo esas cosas. ¿Ya? Hay proyectos enteros que han planificado, han hecho todo bien y se les olvidó aumentar el suministro eléctrico para el nuevo proyecto y demora 6 meses en la instalación. Entonces cometen ese tipo de errores. Entonces vamos a ver las etapas de la puesta en marcha de una empresa o proyecto, ¿ya? Perdón, claro, de una empresa nueva o un proyecto, o digamos lo que sería un emprendimiento. Ya primero se gesta la idea de, se plantean los objetivos, ¿cierto? Primero está la idea, ¿cierto? Dice, oye, esto me parece bien, es como la visión. Yo creo que se entiende mal el concepto en el contexto general, lo que es la visión y la misión. Por ejemplo, la visión para mí es algo que yo, mira, veo que aquí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque tengo una visión, ¿cierto? Veo hacia el futuro y veo que esto está vendiéndose por todos lados, lo están ocupando, ¿cierto? La gente lo demanda y yo voy a estar produciéndolo. Entonces, esa es la visión. Y la misión es, obviamente, de la vía o el camino por el cual yo voy a dirigirme para lograr ese escenario que yo visualicé. Por eso es que tiene visión, ¿cierto? Entonces se plantean ahí los objetivos. Entonces yo voy a decir cuál es la misión para lograr esa visión. Entonces la creación después viene de la empresa o proyecto, obviamente se tiene que crear. De ahí se analiza análisis de la idea, los trámites administrativos son súper relevantes. A veces uno deja de lado la parte administrativa y se da cuenta con que no cumplió con ciertos aspectos legales o aspectos eh, al interior de la empresa. Qué sé yo, respetar el proceso de contratación del personal, mandarlo a examen psicológico, etcétera, y contratar y conseguir el presupuesto, etcétera. Uno no lo ha hecho, entonces se va a encontrar con escollos, ¿ya? Después, el lanzamiento o proyección. ¿Cierto? La apertura del negocio, creación del equipo. ¿No? Y cuando ya se consolida, se arma todo el apartaje y viene obviamente la consolidación cuando ya esto empieza a operar. Esas son las etapas básicas que tiene un proyecto. Las personas, empresario o el equipo fundador que organiza e integran todos los elementos de un emprendimiento se deben ocupar de la apropiada planificación. Esta supone la delimitación de objetivos, la búsqueda, análisis de la información, la evaluación de alternativas, la preparación del plan de un documento escrito y su programación en el tiempo, más concretamente cuando el proceso emprendedor está orientado hacia la puesta en marcha de una nueva empresa o proyecto. Su adecuada planificación supone pasar por un periodo previo de gestación de la idea, de la creación, lanzamiento, consolidación final de la empresa. ¿Ya? Esas son las etapas que debe pasar. Digamos entonces, ahora yo les di una tarea para la casa, que era un test de autodiagnóstico, espero que lo hayan hecho, ¿cierto? Y les dije que era importante que ustedes lo hicieran para poder evaluar cuáles son las cosas que ustedes tienen fuerte y que no tienen obviamente que mejorar, las cosas que pueden mejorar en parte porque son medianamente débiles en esa parte y las partes que son evidentemente débiles, que son muy importantes. Para eso deben crear una cuenta, activar desde el mail, entrar al link de arriba que les puse y poner su número de celular, un número ficticio y hacer el test. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole trampita a una oportunidad que se da en España para realizar un test.
Ahora vamos a la clase nueva que tiene que ver eh, con lo que es las razones que justifican la ausencia de una definición universal del empresario. El empresario o el que es el emprendedor también, que puede ser el mismo empresario, es muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque son tan diversos los actores que han participado en el mundo y que han tenido éxitos notables, que uno dice, bueno, la característica hay que parecerse, qué sé yo, a Bill Gates, ¿no? A lo mejor a Marco Polo, no, a lo mejor a otros empresarios que han logrado éxitos formidables, pero las circunstancias y los eventos son totalmente distintos a veces. Y obviamente, pero sí hay factores comunes que uno podría determinar. ¿Cuáles son esos factores que impiden que esto verdaderamente funcione? Tal la teoría económica dominante, que a veces tiene que ver con eso, ¿ya? Hablemos de eso. Aquí están las dificultades para encontrar una definición universal del empresario, ¿ya? Entonces tenemos teoría económica dominante, que puede ser que uno está aplicando, qué sé yo, si estamos en un país comunista, es totalmente distinto a lo que es en un país, diríamos, de capitalista, ¿ya? Después también ausencia del término adecuado, eso también es importante. La dualidad jurídico-económica, la diversidad de tipos de empresarios, la imagen heroica del empresario y las modificaciones de las funciones empresariales. Todo esto tiene que ver con una definición que puede ser muy errada o muy equivocada en relación a una situación X a otra. Por ejemplo, la misma imagen heroica del empresario. En un país capitalista, el empresario es el héroe, ¿cierto? Pero en un país, puede ser comunista, el empresario es el villano, ¿entiendes? Entonces, por eso es que es difícil concretarlo. Vamos, ahora le voy a presentar varios tipos que ustedes tienen que leer. Yo se los voy a mandar después con el PowerPoint, cuando se los imprima en PDF, para que ustedes vayan viendo distintos emprendedores que hubieron en el pasado y estudien sus características. Es bueno leerlas y ustedes tienen que tener conocimiento para hacerse una idea. Por ejemplo, vamos a hablar de lo antiguo, de Marco Polo, por ejemplo. Tenemos que Marco Polo estuvo, estamos hablando del año 1200 a 1300 después de Cristo, ¿ya? Fue un mercader que se dedicó él a comerciar. ¿Y qué comerció? La oportunidad de cuál fue, que viajó a China, ¿cierto? Viajó a China y logró encontrar que habían cosas que en Occidente no se conocían, no se practicaban. De hecho, incluso hasta, fíjense que uno piensa que los espaguetis son, o los fideos son italianos, ¿cierto? La verdad es que no, fueron de China. De allá venían estos elementos. Bueno, él descubrió el emprendimiento, pero no era capaz digamos, financiar este negocio y se asoció con un financista, ¿cierto? Consiguió un préstamo, como dice ahí, préstamo, ¿cierto? Ahí está, préstamo. Y le cobraron un interés de un 22,5%, incluyendo el seguro, ¿cierto? Mientras que el capitalista que asumía el riesgo en forma pasiva, no hacía nada, ponía el dinero. Normalmente son judíos que tenían plata en ese tiempo. Y él después, sí, él asumía el riesgo físico y emocional, obviamente, del viaje, porque viajar a China y los riesgos que involucraba el camino y que le robaran el camino, etcétera. Pero él supo hacerlo, este mercader aventurero, como dice, y lo que quedaba, el capitalista se llevaba el 75% de la ganancia y él se lleva solamente el 25% restante. Eso lo hizo que fuera un emprendedor, pero ahora no ganaba tanto, asumía más el riesgo, pero también tenía aventura, vivía una aventura, etcétera, y capaz que ese 25% involucraba también descontando los costos, y los costos era vida que él llevaba a cabo y no se da una mala vida tampoco. Entonces, a veces el emprendimiento también tiene sus compensaciones. Tenemos el caso de eh, John Law, también un financiero famoso que creó un banco, ¿cierto? Eh, y que impulsó que el gobierno hiciera la emisión de billetes. De ahí viene la idea del Banco Central, que fue gestada por esta persona, un americano, y que hoy día tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, control de eso lo tiene la familia Rothschild y en el mundo. Se desarrolló también la idea de bancos centrales y que dialogan entre ellos y que con eso se hace el balance, pero es el control total del dinero
porque si se ponen a emitir dinero, fíjese lo interesante que es eso, porque si el Banco Central se pone a emitir dinero, ¿cierto? La gente se empobrece, porque la gente basa su vida en dinero, entonces si yo tengo dinero guardado, vale menos, y por eso no puedo tener, entonces en el fondo yo gano a costa del empobrecimiento de la gente, un tremendo emprendimiento que ha dado mucho, que ha cuestionado mucho y quizás vengan gestiones futuras para hacerlo cambiar. Sigamos, el otro caso, por ejemplo, está de Eli Whitney, que fue un inventor y fabricante estadounidense, inventó la máquina para desgranar el algodón, que era súper importante en su época porque la economía norteamericana principalmente está basada en el algodón. De hecho, no tan solo eh, eh, el algodón fue potenciado en forma industrial, sino que también las amenazas al algodón fueron neutralizadas. Una de ellas, para que ustedes sepan, fue la marihuana. La marihuana dicen que, o el cáñamo, era mucho mejor como fibra para hacer tanto telas como también otras aplicaciones y se daba en lugares muy, muy distintos o más de una producción más universal, más en climas más, diríamos, menos amigables. Entonces eso dañó la industria del algodón y por eso quizás lo atacaron. Por eso atacaron o inventaron la idea de que era un alcaloide que se ocupaba para como el vicio y puede ser que todo sea un montaje. Bueno, el sistema de fabricación y la línea de montaje fue lo que le dio a él también una facilidad. Todos estos tienen ustedes que leerlos para tener ideas de qué tipo de emprendedores hay. Está el otro, el caso de Andrew Carnegie. Creo que el mismo que escribió el libro sobre cómo ser amigos. Un empresario también, estamos hablando de 1848. eh, Él negociando con bonos de compañías ferroviarias y con productos siderúrgicos encontró ahí una oportunidad. Conoció el sistema, sabía cómo funcionaba y se dio cuenta que había una oportunidad y empezó a negociar con eso y se aprovechó. Dice, cuando todos empezaron a a caer, él se hizo propietario porque había tenido ahorros para, obviamente, crecer. Le pasó, yo conocí a un empresario chileno, amigo mío, que mientras el país entró en depresión, pero él había tenido buenas oportunidades de juntar dinero, haciendo un buen trabajo, en el momento de las vacas gordas, digamos, y cuando vinieron las vacas flacas, todos los empresarios vecinos que estaban en la misma industria empezaron a quebrar y él se los compró. Entonces compró barato y se hizo mucho más poderoso y ese fue el gran crecimiento que él tuvo gracias a un buen manejo y oportuno en el momento adecuado. Vio la oportunidad y en vez de él llevarlo a la crisis, ocupó su dinero para comprarse a los vecinos. ¿Ya? Así entonces, el emprendedor se define como aquella persona que tiene una especial sensibilidad para detectar oportunidades, ¿ya? Y para ponerlas en marcha, aun cuando no disponga de los recursos necesarios para ello, ¿ya? Y tenemos el caso eh, moderno, diríamos, de dos emprendedores, uno de ellos es Bill Gates, como vemos acá, William o Bill, ¿cierto? Henry Gates, tercero, que nació en 1955 en Seattle, dice. Creo, ¿se acuerdan el programa BASIC para microcomputadoras? Y después crea la empresa Microsoft, que hasta el día de hoy ha sido un éxito mundial. Y no tan solo en eso, sino que ha seguido emprendiendo en muchos otros negocios, sin ser él verdaderamente el genio, sino que supo ocupar a los genios que estaban disponibles en un mercado que era potentemente emergente, porque antes se pensaba solamente en las computadoras para las empresas, solamente para las empresas. Pensarlo para una persona era como ridículo, no tenía mucho sentido. Pero como la mentalidad americana siempre ha sido centrada más en la persona que en las empresas, él se apropió de esa mentalidad y dijo, no, aquí hay que desarrollar algo para las personas. Al grado que hoy día es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. El otro de un español, es más cercano a nosotros, digamos, porque tenemos sangre española los chilenos. Entonces fue Amancio Ortega, que nació en el año 36 en León, España, ¿cierto?
Él estuvo 14 años trabajando como ayudante en una camisería y en otros tipos diríamos, dentro de la industria de la confección de ropa. Y hoy día es el dueño de la cadena de tiendas Zara. Y no tan solo eso, tiene otros emprendimientos que tienen que ver con la empresa del grupo eh, Inditex, que es un grupo muy grande que tiene una cantidad enorme de, diríamos, tiendas alrededor del mundo. ¿Ya? Y es multimillonario por lo mismo, ¿cierto? Solamente vendiendo productos porque se dio cuenta de la gran oportunidad que se presentaba en hacer productos de calidad y los sastres, pero orientados a un mercado mundial, presentado también en la persona, ¿cierto? Y no en las empresas como favorecer o entregar a empresas, sino que él mismo se orientó directamente a las personas y vendió locales. Ahora vamos a ver lo que es entonces, vamos a tratar de definir lo que es definición del empresario, según la función empresarial que esté inserto, ¿cierto? Porque el empresario tiene muchos matices, pero vamos a ver más o menos cuáles son esas características. Y aquí tengo algunas grabaciones que les voy a pedir que escuchen, por eso era importante que yo conectara el volumen, ¿ya? Y vamos a ver la función, que en una palabra se define, por ejemplo, la primera de función dominical, y en el otro, la definición de empresario propiamente tal. ¿Ya? Entonces tenemos varias funciones y las vamos a ir viendo una a una. ¿Ya? Ahí tenemos más, es un grupo bastante grande y después vamos a ver las grabaciones. Entonces, leamos, porque aquí es importante empezar a definir qué significa, qué se entiende por dominical. Entonces, la definición del empresario dice, el empresario es el propietario de la empresa, ¿ya? De los medios de producción, sino también por su naturaleza, por su propia naturaleza, el responsable. Se trata de una identificación característica de una época pasada en la que los empresarios solían ser dueños absolutos de la empresa y a la vez que capitalistas y trabajadores de ella. ¿Ya? Es decir, es como la microempresa que estamos nosotros tratando de potenciar, o la pyme, donde el empresario no tan solo es propietario, sino que también a la vez trabaja y emprende al interior de la empresa en forma activa. Es un asunto, no, perdón, asunción de negocios. El empresario es el que asume el riesgo, ¿ya? Es el que, por eso que también tiene, siempre cuando la persona, el empleado no asume ningún riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un sueldo fijo, ¿ya? Y a veces el empresario se da cuenta de que eso no es correcto y dice, ya, entonces vamos a ser los socios, ¿ya? Participen, ¿cierto? También de las ganancias. Entonces, wow, todos asumen el riesgo. ¿Qué significa eso? Que mi sueldo va a estar determinado por un sueldo fijo, bastante bajo a veces, y una ganancia adicional de acuerdo con el éxito de la empresa o el fracaso de la misma. Puede tener pérdidas también. El empresario es que asume todo el riesgo empresarial teniendo tradicionalmente en el sentido pasivo de soportar riesgos y más recientemente en el sentido activo de crea, crear de riesgos propios y ajenos y por lo tanto con la connotación de responsabilidad. ¿Ya? Él es el que crea, porque por ejemplo puede repartir el riesgo o puede adquirir nuevos riesgos para enfrentar un nuevo desafío. ¿Ya? Lo otro, la percepción del excedente. El empresario es el receptor de la renta residual, es decir, aquella persona que posee la titularidad y el derecho al beneficio empresarial. Actualmente es más destacado su papel de generador de beneficios y creador de riqueza que el de apropiación de rentas. ¿Ya? Entonces, eh, él está siempre atento a cómo generar una mayor renta o a cómo generar una mayor cuasi renta. Cuasi renta se refiere a cuando uno puede lograr bajar los costos, ¿cierto? Ahí es donde vienen los conflictos, que a veces él para bajar los costos se tienta también con bajar los sueldos o contratar personas de menor rango y ahí es donde empieza el conflicto. Algunas personas, especialmente el sexo femenino, se quejan de que por qué los hombres eh, gastan o
o ganan más dinero en el mismo puesto que ellas. Entonces, eso no es tan cierto porque, porque en realidad lo que importa para el empresario es el aporte que hace la persona y la calidad de su experiencia y su dedicación. Y porque si fuera cierto eso, el empresario contrataría puras mujeres porque sale más barato, si tienen la misma capacidad y potencial que los hombres. La verdad es que no. Las mujeres siempre tienen también ciertas restricciones, por ejemplo, el hecho de quedar embarazadas y de tener que dedicarse a los hijos y tener también una mentalidad más emocional que hace que uno empiece a darse cuenta de que es menos ventajoso contratar a una mujer o por lo tanto entonces lo castiga con un sueldo inferior. ¿Cierto? Pero no es, es el mercado el que está efectuando esa diferenciación y no el empresario discriminando, para que eso quede claro. A veces uno tergiversa las estadísticas, ¿cierto? Y piensa que es una la razón y en realidad puede estar apuntando a la razón equivocada. ¿Ya? La dice profética, buscador de oportunidades. Otro punto importante. Pero me salté. Ah, sí, sí, perfecto. El empresario es el que descubre y prevé las necesidades que otras personas desearán satisfacer en el futuro, en términos de calidad y cantidad. Ahí tenemos el caso de Bill Gates. Bill Gates se dio cuenta que la cosa estaba centrada en las personas. Eso era lo relevante, que los computadores iban a ir mejorando en eficiencia, por lo tanto, era importante algo que antes lo resolvía una empresa, ahora lo va a tener a la mano una persona. Ahora mismo están viendo de que en realidad hoy la inteligencia artificial va a generar cambios dramáticos en el universo empresarial. Entonces, ahí hay que invertir. Ya no hay que preocuparse tanto de la parte técnica porque eso lo puede resolver la computadora, ¿cierto? La inteligencia artificial. Hay que preocuparse más de la parte social, de la parte humana, de la parte de relaciones, etcétera. Y eso, por ahí va la cosa. Entonces, quizás los desarrollos informáticos, en el caso de ustedes, tienen que ir apuntando hacia ese lado, ¿ya? Entonces, en términos de calidad y cantidad de bienes y servicios, así como el que considera la forma de satisfacer tales necesidades obteniendo un beneficio por su actuación. Es, en definitiva, el que detecta oportunidades. Siempre está atento a la oportunidad, porque de eso depende el éxito de la empresa. De hecho, está muy llano, para que ustedes sepan, ustedes trabajan como empleados de una empresa, los empresarios, los de arriba, de alto nivel, están muy atentos a las oportunidades. No así su entorno de empleados que tiene. A veces uno llega con una nueva oportunidad y pide permiso a la secretaria para conversar con el jefe, ¿cierto? O una persona externa de la empresa va y golpea las puertas de una empresa para poder conversar con el gerente general y no le abre las puertas porque no entiende. El empleado, la secretaria, ellos no entienden. Sin embargo, por casualidad, el empresario va pasando por ahí, escucha lo que está pasando y dice, oiga, usted venga inmediatamente a mi oficina, ¿de qué se trata? Porque él está atento a las oportunidades. Eso ustedes tienen que considerarlo. E ir a plantearle no a la secretaria, no al empleado que trabaja en la empresa, sino que directamente al que toma las decisiones y que tiene la necesidad de estar siempre emprendiendo. Entonces vamos a seguir con otra hora de la inspiradora. El empresario es el que inspira a los demás el espíritu de responsabilidad, la fuerza y la integridad necesaria con el fin de que su trabajo sea de alguna forma una creación. ¿Ya? Perdón, estaba tapando la pantalla. Entonces, súper importante también ese concepto de que él es inspirador, tiene esa función inspiradora, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que tiene que ver con diríamos, el tener a la gente sintonizada con lo que es el emprendimiento. Y no es fácil, porque la gente llega a un estado de confort, dice, la secretaria, por ejemplo, tiene su sueldo semanal, tiene su vida en la casa, tiene todo ordenadito, está preocupada de sus hijos, está preocupada de otras cosas, y no está preocupada ella del emprendimiento ni tiene la visión, pero si el jefe sabe transmitirle al secretario las inquietudes que él tiene, ella va a estar, él quiere está buscando nuevas cosas, nuevos emprendimientos, perfecto. Ya entonces ella va a estar atenta cuando venga un ofrecimiento y llamar a su jefe, jefe, parece que hay alguien que puede interesarle, ¿cierto? Y no bloquearlo como lo hizo porque no tenga la visión
ni comparta lo que corresponde con jefe. Sigamos. Dinámica de innovación. Estamos hablando de, acuérdense, la columna esa es la función, ¿cierto? Y la otra es la definición de empresario, ¿ya? Dinámica de innovadora, ¿cierto? Es una función que tiene que cumplir el empresario. El empresario es el creador y artista de la empresa y de las iniciativas empresariales. Es el que posee el ímpetu de generar cosas nuevas, ¿ya? O decir, innovaciones con valor, imaginación e iniciativa. Dentro de esa función cabe la identificación del empresario con el promotor e iniciador de un negocio, subrayando el hecho de ser el motor que activa el proceso productivo, con el jefe, en el sentido de motivar a otras personas en el desarrollo de la actividad empresarial, como les decía antes, y con el innovador cuando aporta novedades sustanciales. ¿Ya? El jefe es el que está siempre entonces en forma dinámica, cumple una función dinámica e innovadora. ¿Ya? Lo vamos a ver en muchos ejemplos, donde el empresario, ¿no es cierto?, es una especie de creador innato. De hecho, está buscando siempre innovar y de hecho las empresas, uno va a darse cuenta que en el mercado siempre las empresas están sacando productos nuevos, ¿cierto? O el mismo producto pero modificado, perfeccionado, o hizo un nuevo lanzamiento, etcétera, o innovaciones, o incluso lo vemos también, de hecho, en los mismos software. Como siempre traen actualizaciones con mejoras, ¿cierto? Y después dicen una nueva versión, un nuevo sistema. ¿Para qué? Para que en el fondo se están adaptando a las nuevas necesidades que han surgido. Y el ejemplo más clásico y del éxito que explica, por ejemplo, la empresa Nike, de la cual yo tuve un cargo importante y pude conocerla desde adentro, que era el consultar al cliente. Nada más que eso. ¿Qué hacía Nike? Como estaba dirigida a los deportistas, consultaba a los deportistas. Entonces descubrían cosas que, oye, te molestan los cordones, entonces vamos a ponerlos adentro, ¿cierto? Para que no molesten. Qué sé yo, saltas mucho, te dañas la rodilla, pongámosle aire a las, eh, a las zapatillas, ¿cierto? Se puede zafar uno el tobillo, subamos la caña de la zapatilla de básquetbol, por ejemplo, o de atleta, por ejemplo, siempre preocupado de consultarle al usuario final y al usuario de elite, que él sabe exactamente lo que necesita, ¿cierto? Así como el empresario que vimos también en uno de los ejercicios que hicimos en el control, y lo vamos a revisar en clase el control por si acaso, eh, donde el empresario se dio cuenta de que él hacía escalada, ¿cierto? Y se dio cuenta de lo deficiente que eran los equipos de escalada que él ocupaba y que no habían en el mercado. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad. Y él como era empresario y también le gustaba y fanático de ese deporte, desarrolló una nueva línea de productos y es exactamente lo que se necesitaba en el mercado y tuvo éxito rotundo a nivel internacional. ¿Ya? Digamos, también tiene una función relacionadora. El empresario es el elemento relacionador de la empresa, es decir, el que desde el interior de la empresa relaciona los factores productivos para la obtención del producto o servicio y desde el exterior relaciona la empresa con sus clientes y proveedores. Siempre ese empresario es el que está ahí haciendo la de mediador, ¿ya? Y relacionador. Claro, porque tiene que ver con, no tan solo con los proveedores y clientes, sino que también con las autoridades. El empresario tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la parte legal, con la parte de cumplimiento de normas, qué sé yo, ambientales, etcétera. O sea, es el razonador y tiene que serlo porque obviamente es el principal, diríamos, responsable de que eso funcione en forma correcta, ¿cierto? Y también la decisoria. El empresario es el que ejerce el poder de decisión en la empresa, es decir, el que ostenta la facultad de disponer sobre el empleo de los medios de producción. De este modo, se entiende que el empresario es también el que organiza el proceso productivo. ¿Ya? Y también, obviamente, tiene que ver, como último, con lo que es la autoridad. Ya el empresario es el que lidera, motiva, inspira, persuade a los demás en la ejecución de sus respectivas tareas. Pero la verdad es que no necesariamente tiene que hacerlo, ¿cierto? Porque es autoridad.
Y hay que reconocer esto, hoy día está deformado el concepto de autoridad. Se piensa que uno tiene que conseguir las cosas con seducción, como dice aquí, ¿cierto? Para poder que las personas produzcan. Es verdad que eso es positivo, pero también tiene que él darse cuenta que tiene la autoridad, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, a mí una vez un empleado me pidió vacaciones. Yo le dije, no, no tiene vacaciones. Claro, si tengo todo listo, ya, si yo tenía planificado las vacaciones para esta semana, todo eso. No, lo siento, no hay vacaciones, sino que va a ser dentro de 15 días más. ¿Pero por qué? Si está todo bien. Entonces se quejaba, pero él no entendía que yo tenía un presentimiento y tampoco se lo podía decir. Porque si le digo que tengo un presentimiento, va a pensar que jefe está loco, mira que está con presentimiento. ¿Ves? Entonces, uno tiene que saber que uno tiene la autoridad. Entonces, me preguntáis, ¿pero por qué jefe? Porque yo soy el jefe. Ya nada más, esa es la explicación, porque yo soy el jefe, soy la autoridad aquí y digo que no te va a dar las vacaciones, sino que la próxima semana. O te va a partir de 15 días más. Pucha, ya. Y de repente, ya ese presentimiento se gesta, porque uno como está alerta, sabe a veces la intuición o algo le está diciendo, pero uno no puede explicarlo. Y llega el momento y justamente pasó un evento catastrófico en el cual era importantísimo que estuviera ese empleado ahí, vigente, y actuando y no de vacaciones. Y después él me dice, oh, jefe, tenía razón, menos mal que estaba yo aquí, no me fui de vacaciones. ¿Ya? Ahora le puedo explicar, ¿cierto? Pero antes no le podía explicar porque tenía el presentimiento, algo me decía que algo va a pasar, ¿cierto? Entonces, por eso, la autoridad también tiene que saber ejercerse en forma plena y sin perder el control, y sin tratar de convencer a la persona, ¿no? No tiene por qué convencerla. No, mira, aquí yo decidí esto y te pido que respetes mi autoridad o respetes mi decisión. Esa es la forma de hablarlo, sin perder el control, sin tratar ese jefe se pone a gritar, ¿no? Y pierde todo el respeto de su gente. Tiene que hacerlo en forma distinta, así como lo hace un padre con el hijo. Dice, hijo, ya, haga esto y el hijo tiene que hacerlo, tiene que demostrar autoridad. A veces no, que hay que seducirlo, hay que hablarle con cariñito, que no sé, también es ideal, pero si no, uno tiene que hacer uso también de la autoridad. ¿Ya? Eso es importante, porque a veces se confunde. Hoy día en la época moderna estamos muy dóciles, estamos muy llevados a, a tratar de no demostrar autoridad porque estamos en contra de los sistemas autoritarios que se hablan, pero la verdad es que también debe reconocerse que la persona que tiene un cargo y tiene el dueño de una empresa, tiene que también ejercer su autoridad cuando es necesario. Y no necesariamente el empleado o el subordinado va a entender la razón. Por eso nos sacan a uno con explicarle, porque no lo va a entender. ¿Cómo lo va a decir que tengo un presentimiento? Por ejemplo. Bueno, ahora vienen los audios con lo que es el proceso de negociación. Es importantísimo que un empresario o que un emprendedor conozca y sepa manejarse en cuanto a la negociación, ¿ya? Para eso vamos a escuchar estos audios, vamos a ver un diagrama primero, ahí está el diagrama, donde se muestran todas las etapas por las que pasa una negociación. Viene primero por una preparación y planificación, después viene por una definición de reglas básicas, ¿cierto? Una aclaración y justificación, negociación y resolución de problemas, y al final la conclusión e implantación. Estas son las etapas del proceso de negociación, ¿ya? Lo primero, la preparación y planificación, ¿cierto? Ahí habla de la búsqueda de información sobre la otra parte negociadora, concreción y objetivos y estrategias del empresario. Vamos a ver de qué se trata. Preparación y planificación. Antes de comenzar a negociar, hay que plantearse varias preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes de la negociación? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué puede pretender la parte contraria en esta negociación? ¿Qué forma tienen de negociar? ¿Cuáles pueden ser sus límites máximos y mínimos en la negociación? ¿Qué es lo que el empresario desea obtener realmente al negociar? ¿Qué alternativas puede prever el empresario si no se llega al consenso? Todas estas preguntas nos dan una idea de la importancia que tiene la búsqueda de información sobre la otra parte inmersa en la negociación. Es, precisamente, dicha información, la que permite al empresario construir los argumentos con el fin de neutralizar las posibles objeciones a sus demandas.
Del mismo modo, es durante la fase de preparación y planificación cuando los empresarios concretan, priorizan, relativizan sus objetivos previendo alternativas complementarias, y seleccionan la estrategia que seguirán durante la negociación. ¿entiendes? Es decir, uno llega y va a negociar a veces sin haber sido, sin haberse preparado. Y la verdad es que uno siempre tiene que prepararse anteladamente para una negociación, conocer el escenario. Una vez entrevistaron, por ejemplo, a don Francisco, cómo era su vida y su trabajo, cómo él lo efectuaba. Y le decía siempre que yo voy a tener algo, una actividad, me preparo. Por ejemplo, cuando me dijeron que me iban a entrevistar en cierta parte, en un café donde tenía que ir o a un estudio, yo me iba a dar una vuelta ahí por antes y a ver el escenario, cómo era, dónde me iba a sentar yo, de qué es lo que iba a decir, y ya perfecto, qué cosas me la preguntaron, oye, qué cosa me iba a preguntar tú más o menos, ya perfecto. Entonces él preparaba la respuesta. Preparaba. Entonces, claro, uno dice, uy, ¿por qué lo hace de tan forma tan magistral? Porque siempre hubo una preparación detrás. ¿Ya? Entonces, dice también tiene que conocer el escenario, conocer la mentalidad que tiene la persona con la cual uno va a negociar, ¿cierto? Saber las fortalezas y debilidades. Les cuento un ejemplo. Estaba construyendo la planta de puertas más grande del mundo en Los Ángeles, el Promasa Door Plant, estuve a cargo del proyecto. Estuve en Estados Unidos, me entrevisté con el comprador potencial que yo quería, que fuera Home Depot a nivel mundial. Entonces me preparé, lo invitamos para Chile, vino a Chile y yo tenía toda una preparación. Primero, teníamos que eh, bajarle el perfil a Home Depot y subir el perfil a Chile. Entonces le dije, oye, la pregunta clave era, ¿por qué Home Depot se salió de Chile? ¿Qué pasó? Entonces él ahí bajó el nivel y dijo, la verdad es que se cometieron errores, dice, Chile en realidad demostró ser un mercado muy competitivo, ¿cierto? Tenían una empresa ya establecida y no nos fue bien acá, así que decidimos cancelar el proyecto en Chile. Entonces yo lo puse a Chile sin querer, ahí en la conversación, por sobre él. Entonces ahora él era un niñito de peluche y yo era un chileno emprendedor, ¿cierto? Y teníamos mejores situaciones que la de Chile. O sea, y lo más probable era que Chile después invirtiera en Estados Unidos, al revés, ¿te fijas? Porque vimos que el estilo chileno era superior en nuestra industria, desarrollada con Easy, perdón, con Home Center, todo eso, era mejor que, perdón, que eh, Home Depot. Entonces, en el fondo, después tenía yo que también conocer cuáles eran los competidores que yo iba a tener. Tenía en ese tiempo a Indonesia, creo, a China y a otros países más. Entonces empecé a sacarle ejemplos. Dije, oye, ¿tú sabes que Indonesia, por ejemplo, es un país musulmán? Sí, ¿verdad? Me dijo, sí. ¿Y has pensado que te pueden mandar un contenedor con una bomba a lo mejor? Algo así. Dado que estaban los musulmanes en guerra con Estados Unidos. Oye, ¿verdad? Tienes razón, no había considerado eso, ¿sí? ¿Te fijas? Después, oye, ¿te has pensado que en China, por ejemplo, los tipos tienen una planta fabricando puertas y alrededor están acampando los chinos de forma miserable, ¿cierto? Y eso imagínate que lo publiquen en las noticias, que Home Depot está comprando las puertas de unos sistemas abusador, ¿cierto? Entonces, claro, pasó con la Nike. La Nike de repente hicieron una entrevista a de Pakistán, creo que era donde las familias fabricaban las pelotas Nike y le hacían trabajar a los niños. Los niños no iban al colegio, se lo ponían a trabajar en la casa obligados por sus padres para producir pelotas Nike. Entonces salió la publicidad y esa fue una muy mala publicidad para Nike. Entonces, wow, dije, tiene razón en realidad. Entonces, claro, al principio fue tan bien la negociación con todo lo que se hizo, la planificación también que tenía toda la empresa, el mismo me dijo, una vez me dijo, tipo me dijo, oye, lo que más me impresionó acá, que se me acercó el gerente de mantenimiento y me tomó del brazo y me dijo, ¿cuándo usted va a poner la primera orden? Me dijo así. Entonces él dijo, impresionado, "Oye, todas las empresas estaban involucradas en el proceso de negociación. Eso es maravilloso", me dijo, significa que tienes una muy buena dirección. Entonces, fueron logros. Al final lo que esperábamos era iniciar la venta con 5.000 puertas, me acuerdo, y me pidió 50.000, ¿cierto? Pensábamos, la empresa o los empresarios dueños de la empresa querían venderle a Home Depot diríamos, 2 años y eran 6 meses y ya estábamos vendiéndole. Entonces, fue un logro maravilloso.
¿cierto? Y eso se logró gracias a qué? A una buena preparación y planificación. Es algo que deben siempre tener conciencia de que deben hacerlo antes de empezar a moverse, planificar muy bien. Y si no planifican, van a llegar en forma, diríamos, desordenada, buscando argumentos, buscando situaciones que les van a ustedes en realidad a desenfocar del desarrollo, del éxito del proyecto o de la negociación misma. Después, definiciones de reglas básicas. Vamos a escuchar el audio. Definición de las reglas básicas. Cuando el empresario termina de planificar la negociación y tiene trazada su estrategia, se encuentra apto para definir, junto con la otra parte, las reglas y guías básicas para la negociación. En este caso, los aspectos principales giran en torno a las siguientes cuestiones: ¿quiénes van a negociar? ¿En qué lugar? ¿Qué plazos se fijarán? ¿A qué temas se limitará la negociación? En esta fase, las distintas partes también intercambian sus propuestas y demandas iniciales. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como un debate. Cuando uno va a un debate, uno tiene que poner las reglas del debate, ¿cierto? Tiene que decir, bueno, vamos en este lugar, vas a hablar tú 15 minutos, yo respondo, otros 15 minutos yo, después tú me haces un replay, ¿cierto? Entonces, hay toda cierto, diríamos, pauta de negociación. ¿Ya? Esas son las reglas básicas de la negociación y a veces no hay reglas. A veces uno va a negociar con una persona que está resentida o a veces uno desconoce lo que quiere la otra persona y uno asume y puede haber asumido mal. Hay casos dramáticos, por ejemplo, una vez una persona llamó por teléfono quejándose porque había comprado una mueblería, había comprado un sillón y se le había quebrado un vástago dentro del sillón y estaba muy molesto. Entonces llamaba por teléfono y se lo pasaban de uno a otro y no sabían cómo responderle. Hasta que llegó el dueño y le dijo, bueno, ¿y qué quiere la persona como compensación? Ah, no le hemos preguntado. Llamó por teléfono al señor, ¿qué usted quiere buscar como compensación? No, yo quería que me pidieran disculpas nomás. Ah. Entonces, no tan solo le pidieron disculpas, sino que le hicieron también un regalo, algo y la persona quedó contenta. ¿Te fijas? Y eso es lo que debe uno saber y considerar, cuáles son las reglas, ¿cierto? Y lo que quiere, lo que demanda la otra persona o lo que yo demando, bien claramente establecido. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente tema que tiene que ver con la aclaración y justificación. Aclaración y justificación. Después de declarar las posturas iniciales, el empresario y la persona con la que negocia, explican, amplían, aclaran, refuerzan y justifican sus demandas originales. ¿Ya? O sea, le dije del refuerzo de las demandas originales a través de información complementaria. Es decir, la persona va a quejarse, decir, no, no, eso no funciona porque es muy caro. Yo les conté, ¿se acuerda? Debe ser muy caro eso. No, no, mira, aquí tengo una lámina y se demuestra que en realidad estos son los precios. ¡Oh, qué barato! Entonces uno empieza ya a fortalecer los argumentos de por qué uno está negociando con eso, porque en realidad la cosa va a funcionar. Especialmente cuando ustedes quieran defender un proyecto, acuérdense que el 4% es aceptado. Si el 4% es aceptado, entonces tienen que, de alguna manera, conseguir que, eh, de alguna manera, fortalecer o justificar, ¿cierto? O aclarar el por qué usted descubrió lo importante que es esa nueva innovación o ese desarrollo. Vamos al cuarto punto, que sería la negociación y resolución del problema. Negociación y resolución de problemas. Es la esencia del proceso de negociación y en la que el empresario tiene que convencer y persuadir a la otra parte para lograr sus aspiraciones. Es también en esta fase del proceso donde ambas partes tienen que hacer las concesiones. La observación y la utilización del tiempo constituyen aspectos fundamentales en el desarrollo de la negociación. Ok. ¿Se entiende? Entonces, es la esencia del proceso de negociación y en el que el empresario tiene que convencer y persuadir a la otra parte para lograr sus aspiraciones. ¿Ya? Hay distintas técnicas para eso. ¿Ya? La, eh, entonces, utilización de argumentos demostrables para convencer y persuadir a la otra parte. ¿Ya? Súper importante porque ahí es donde se cierra la cosa. O la antesala del cierre, pero para eso hay que cerrarlo de inmediato. Cuando la persona ya tomó la decisión, usted tiene que hacerlo firmar el papelito. Vamos a eso, que es la conclusión e implementación. Conclusión e implantación.
En la última fase del proceso de negociación se formaliza el acuerdo alcanzado y se desarrollan los procedimientos necesarios para ponerlo en marcha. En las negociaciones importantes también hay que acordar los detalles en un contrato formal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sin un contrato formal es muy difícil lograr que esto se implemente a veces porque la cosa se enfría. Entonces uno cuando ya logró cerrar, tiene que sellar de inmediatamente con un contrato. Pasa mucho, hay distintas culturas, por ejemplo, yo negociaba mucho con chinos, y los chinos, incluso uno ya firmó el contrato, todo eso, y siguen negociando, vuelven atrás. En la cultura de ellos es así, uno tiene que entender eso. La cultura árabe es otra cultura donde siempre ellos buscan beneficios, ¿cierto? Y a veces, vamos a ver esto en cuanto a lo que viene. Mira, la etapa, la plan que viene tiene que ver. ¿Sabías que durante el proceso de negociación es posible adoptar distintos tipos de estrategias o tácticas? Algunas de las técnicas más usadas son, por ejemplo, Gran Muralla. ¿Ya? Consiste en ser inflexibles y no ceder con el fin de desgastar a la otra parte. Por ejemplo, en Australia se da mucho eso, ¿no? Yo vi que había un empresario, tenía un empresario amigo que quería arrendar un local en Sydney mismo, en la capital, y, y lo vio ahí, ese local está vacío hace tantos años, dice, no, no han podido arrendar. Ya entonces fue, vio y le dijo, ya, perfecto, como buen judío, estaba o sea, muchos los países de árabe en general, donde ellos siempre necesitan saber de que hay un descuento. Entonces fue y le dijo a él, oiga, nosotros me gustaría, mira, yo le ofrezco tanto, que me baje un 10% el arriendo, todo eso, y yo lo rindo de inmediato. Entonces le dijo, no, that's the way it is, le decía. Este es la moda como es, se acabó, y, ¿no? Inflexible total, una gran muralla. Entonces el otro, este paisano, no entendía. Decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que él, fíjate que en un mes, ¿cierto? Perdón, si ahora lo tuvo un mes parado, y ese mes parado habría sido el descuento de todo el año. Dice, ¿cómo puede ser tan absurdo, tan ridículo esta persona que no acepta que yo le arriende el local, digamos, con un 10% de descuento, ¿no? Él no entendía, porque en los países árabes siempre hay negociación. Y la negociación es súper importante, ¿cierto? Y porque si hay intransigencia, cuesta mucho. Para otros países no. Por ejemplo, en Chile, si uno le dice, no, es el precio que hay y se acabó, bueno, ya uno lo puede aceptar, pero un árabe lo encuentra ofensivo. O un chino, por ejemplo, el chino, si uno va a negociar con un chino y le pide un descuento y uno le dice, no, definitivamente no, es una ofensa grave para el chino, una ofensa y puede parar el negocio inmediato. En cambio, uno tiene que decirle a un chino, tiene que decirle, mira, voy a hacer el mayor esfuerzo, voy a tratar de convencerlo, voy a ver si se puede. Después uno llega con la noticia, lamentablemente me fue mal, porque, y explica con mucha humildad, ¿cierto? Porque para ellos pueden ofenderse. Entonces hay que tener conocimiento de eso, de quién es la otra parte, acuérdense. El otro sistema, el otro es un asalto directo, consiste en presionar e impresionar al contrario utilizando argumentos poderosos con el fin de producir intimidación. También lo ocupan mucho, especialmente los países poderosos, porque Chile a veces no negocia bien con los chinos, porque no sabemos, pero los americanos saben de psicología y ocupan mucho esto con los chinos, el asalto directo. Tienen que hacerlo inmediatamente, porque, y ellos, wow, se impresionan. También son muy susceptibles a lo que es el marketing, ¿cierto? Por ejemplo, yo una vez hice una presentación muy linda, académica, quedó muy bonita en cuanto a un proyecto minero, y yo miraba la reacción de los chinos, estaban así fascinados, que se sentía como si estuvieran viendo una película de Hollywood, así. Yo decía, wow, cómo se impresiona. Que son impresionables. Entonces hay que saber eso ahí uno logró penetrar y ahí tiene que cerrar en forma inmediata. La otra estrategia es el receso. Consiste en pedir un aplazamiento de tiempo corto para reconsiderar algunos aspectos de la negociación. Yo siempre le aconsejo a mis alumnos que cuando ellos estén negociando, porque uno siempre negocia, cuando estén negociando para entrar a una empresa, la empresa entonces le hace el ofrecimiento, le dice, mira, te queremos ofrecer tanto, aquí, allá, todo, uno no decida, no acepte de inmediato, porque si no, pierdes tu reputación. ¿A qué me refiero? Cuando tú aceptas de inmediato, te dices, bueno, ¿y si lo hubiese ofrecido menos? Por ejemplo, negociemos algo entre nosotros, y yo te digo, te compro, qué sé yo, te quiero comprar este celular.
¿Cuánto quieres tú por el celular? Ya, dame 100.000 pesos. Ya toma, aquí tienes 100.000 pesos. Entonces la otra persona dice, uy, si lo hubiese pedido 120, ¿cierto? O si lo hubiese pedido 150 o 200, dice. Mira, que soy tonto, dirá, ¿cierto? ¿Por qué no le pedí más, po? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, en cambio, sin embargo, yo llego y me dice 100.000 pesos. Ah, 100.000 pesos. Pucha. Oye, y me lo podría bajar un poquitito, unos 10 pesos, que tengo 90 nomás, todo eso. Ah, empezamos a negociar, ¿cierto? Y al final me dice, ya, mira, te doy el celular y te doy también con la pantalla protectora y esto, ¿te parece? Ah, ya, bueno, ya, perfecto. Y te pago 90, perfecto. Ya, no, 95, ya, 95, toma, ahí tenéis, perfecto. Los dos quedan contentos. ¿Por qué? Porque hubo negociación, ¿cierto? En cambio, en el otro momento el otro queda insatisfecho, ¿cierto? Y uno también queda insatisfecho porque puede haber negociado y no negoció. La negociación siempre va a permitir que haya una, diríamos, mejor disposición, a pesar de que incluso lo vendió más barato, quedó contento. Y el otro, a pesar de que lo vendió más caro, quedó insatisfecho. ¿Te fijas? Entonces, el uno también cuando uno va a negociar el sueldo y todo eso, tiene que decirles, déjenme pensarlo, voy a considerarlo, y después uno vuelve con una contraoferta. Dile, está bien, pero mira, yo necesito que me des, qué sé yo, unos días más de vacaciones, ¿cierto? Y ahí aceptaría porque yo en la otra empresa tenía mejores vacaciones. O mira, ¿te parece además que me agregues un beneficio de tal cosa, un bono de tal, dependiendo de mi desempeño? Entonces uno dice, ah, esta persona negocia y te valora mucho más. Y eso te va a ayudar mucho para futuras negociaciones cuando tengas que pedir también aumento de sueldo, ¿cierto? Que si tú aceptas todo al tiro, ah, esta persona no es, ¿cómo se llama? No se valora a sí mismo, ¿ya? Es importante que lo consideres. El punto del sueño falaz consiste en atraer o despistar al oponente con el fin de persuadirle e influirle para que ceda a las propias pretensiones. Lo que hace el vendedor, diríamos, de oportunista, que donde tú no tienes pensado comprar algo, y él ve la oportunidad de meterte el producto y como habla el Bombo Fica de la Master Plop, que tú la necesitas. Entonces, te la mete nomás y te empieza a dar argumentos, todo eso, y ve que no consigue prestar, entonces dice, pucha, es que yo necesito ganarme una comisión y esto no tiene ningún costo. Ah, bueno, ya, anótame, ¿te fijas? Entonces, lo aprovecha y después se encuentra con que tiene un seguro que pagar. Entonces, hay siempre, son estrategias sucias, pero también válida. Y de hecho lo ocupa mucho el mercado y ahora está en boga, gracias al Bombo Fica, de no hacerlo. ¿Entiendes? Y quieren demostrarte que no lo hacen. Entonces, no hay ningún seguro comprometido. Te dicen ahora las tarjetas de crédito, gracias a la acción del bombito. Entonces, hay cosas como esa. Entonces, eso es la clase de hoy. Y vamos a repasar algunos de estos términos en la clase porque quiero interacción para que ustedes puedan entonces participar. Les agradezco mucho y espero que les sirva y que la puedan compartir con sus compañeros. Gracias, muchachos. Bendiciones y esperamos que esto dé resultado.